Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Me presento, para los que no me conozcan, mi nombre es Alejandro Rubio Álvarez. Soy estudiante de tercer semestre del Centro Universitario de Ciencias de la Salud y pues yo soy su instructor por parte de Médico Blastos de Bioquímica Médica. El día de hoy, como ya les habíamos anunciado, vamos a ver lo que es el ciclo celular, ¿de acuerdo? Un repaso con lo que a lo mejor ya vieron en la escuela de mitosis y meiosis. Mitosis y meiosis realmente es un tema que a primera vista pues sí parece un poquito complejo, pero ya conforme lo vamos repasando, lo vamos otra vez volviendo a ver, se hace un poquito más sencillo ahora de comprender, ¿de acuerdo? Entonces, bien, ¿cómo es la dinámica para los que acaban de entrar? Este, pues vamos a ir haciendo la presentación normal y si van teniendo dudas o alguna pregunta, me pueden interrumpir, o incluso levantar la mano o poner la pregunta en el chat. Ya si ven que me estoy dando de largo con la duda que ustedes están entendiendo y no les doy la palabra, pueden interrumpirme sin ningún problema. ¿Va que va? Ahora bien, si no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda cuando yo les pregunte, van a responder con su emoji, ¿de acuerdo? Si yo les pregunto, ¿todo bien? ¿Todo claro? Me responden con su emoji. ¿Va que va? Entonces, bien, les pregunto, ¿quedó todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Excelente. Entonces, bien, demos comienzo. Muy bien. Ahora bien, como ya les mencioné, vamos a ver ciclo celular, mitosis y meiosis. Entonces vamos a comprenderlo esto en dos partes, lo que es ciclo celular en general, ¿de acuerdo? Donde vamos a incluir temas tales como mitosis y un poquito de G0, que a lo mejor ya lo escuchan hablar y puede que a lo mejor no quede un poquito comprendido, pero aquí lo vamos a tocar un poquito más a detalle. Y pues sobre todo meiosis, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo es el proceso de esta, cuál es la diferencia con la mitosis y pues su propósito, ¿va? Muy bien. Entonces, avanzamos. Muy bien, vamos a tener lo que es el ciclo celular. ¿De acuerdo? Algunos libros refieren que el ciclo celular se define como aquel proceso de reproducción de una célula. ¿De acuerdo? El ciclo celular, ¿de acuerdo? Se centra en lo que va a ser aquellas modificaciones, ¿de acuerdo? Que van a tener los cromosomas que se encuentran dentro del núcleo de nuestra célula. ¿Va? Esas modificaciones pues van a ser afines que tengamos de este proceso dos células hijas, ¿de acuerdo? Que proceden de una célula progenitora. ¿Va que va? ¿Si les queda claro este concepto de ciclo celular? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Excelente. Ok, con la parte de división longitudinal vamos a ver cuando entremos en temas, por ejemplo, en profase, que los cromosomas tienen que sufrir ciertas alteraciones para que estos se puedan dividir, ¿de acuerdo? Se llaman división longitudinal, que los cromosomas se dividan para poder tener mitad y mitad de carga genética para las células hijas. ¿Va que va? ¿No hay de qué? Muy bien. Entonces pasamos con ciclo celular. Ok. Ciclo celular, de acuerdo, se compone de lo que va a ser la interfase, de acuerdo, donde incluimos G1, S, G2, la fase M, que viene siendo mitosis, y incluimos otra fase, de acuerdo, que es G0, que veremos qué es cada uno, ¿va? Entonces, a un esquema general, este es nuestro ciclo celular. Sí, va a quedar grabada esta sesión, ¿va? Muy bien. Permítame un segundito. A ver. Ok. Entonces, el ciclo celular, ¿de acuerdo? Se va a comprender de ese esquema muy sencillo que a lo mejor ya lo han visto, ¿de acuerdo? Ciclo celular va a comprender primero de G1, después de S, o también la fase de síntesis, G2, y por último la fase M, que la fase M es igual que decir mitosis, ¿de acuerdo? Ahora bien, si vemos fuera de este ciclo celular, incluimos otra que va a ser G0. Ahí les va. Como tal, G0 no pertenece, ¿de acuerdo? Al ciclo celular, ¿de acuerdo? G0 corresponde a una fase, ¿de acuerdo? Que se encuentra fuera de este ciclo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que el propósito de G0 es que no se haga este proceso de ciclo celular, ¿va? G0 tiene como propósito que no se haga el ciclo celular,
¿va? Ahora bien, vamos a ver que muchas células tienen la capacidad tanto de quedarse en G0 permanentemente, así como estar entrando y saliendo de G0, ¿de acuerdo? Para entrar a ciclo celular. Ahora bien, algunos maestros refieren un poquito con cuánto tiempo dura toda esta parte del ciclo celular. Ahora bien, estos datos que les pongo aquí es a manera general, ¿de acuerdo? Porque como sabemos, cada célula va a tener diferente ritmo de ciclo celular, ¿va? Ahora bien, vamos a tener que, por ejemplo, la interfase, que vuelvo a repetir, la interfase comprende de G1, S y G2, va a durar alrededor de 20 a 24 horas toda esta interfase, ¿sí? Es decir, que entre G1, S y G2 va a durar de 20 a 24 horas, ¿de acuerdo? Esto va a depender mucho también del tipo de célula, que puede ser hasta menos o hasta incluso más, ¿va? Es un promedio. Ahora bien, G1, ¿de acuerdo? Va a durar alrededor de 8 horas, ¿sí? S, la fase de síntesis, va a durar 6 horas, que es la fase donde vamos a ver la duplicación del ADN. Y G2, ¿de acuerdo? Va a durar 5 horas, ¿de acuerdo? Que es más bien una fase donde se van a crear las últimas proteínas, así como también se van a corregir algunos errores que hayan pasado en la fase S, ¿de acuerdo? Ahora bien, la mitosis, ¿de acuerdo? Va a durar alrededor de 1 a 2 horas. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Vamos todos bien? Muy bien. Ahora, otra cosa que suele ser también un poco preguntable, ¿de acuerdo? Es que algunos maestros preguntan, ¿cuál gen es el que regula la velocidad del ciclo celular? ¿De acuerdo? Se lo voy a escribir aquí en el chat, que es el CAI47. ¿De acuerdo? Este CAI47, ¿de acuerdo? Es el gen que se va a encargar de regular todo este tiempo, ¿de acuerdo? Del ciclo celular. ¿Va? Ahora bien, entonces seguimos avanzando y vamos a comenzar con lo que es G1, ¿de acuerdo? G1, ¿de acuerdo? Que también se le puso el nombre de GAP1, que GAP1 significa espacio 1. ¿Por qué espacio 1? Le van a preguntar. Bien. A los inicios, ¿de acuerdo? Cuando se descubre toda esta parte del ciclo celular, pues he comenzado a describir, ¿de acuerdo? Que pues se dividía en ciertos espacios, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué es lo que pasaba aquí? Los investigadores de aquellos tiempos no sabían qué es lo que ocurría aquí. Entonces dijeron, pues vamos a ponerle gap 1, ¿sí? Espacio 1. No sabemos qué pasa aquí, pero es que pasa algo, ¿no? Por eso le puse ese nombre, ¿sí? De G1 por gap 1, espacio 1. Ahora bien, a lo mejor ya habrán escuchado de algunos maestros, de algunos videos, o lo habrán leído, de los checkpoints, ¿de acuerdo? Los checkpoints, ¿de acuerdo? Dentro de esta parte del ciclo celular, van a ser puntos en la interfase, ¿de acuerdo? Que se van a encargar de revisar que la célula esté en óptimas condiciones para que se pueda duplicar, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que G1, ¿de acuerdo? Es nuestro primer checkpoint. Si G1 detecta alguna alteración, alguna mutación de la célula, ¿de acuerdo? G1 se va a encargar que ésta no pase a ciclo celular, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? No la va a dejar que pase, ¿de acuerdo? A ciclo celular y la va a llevar directamente a G0, que como ya les expliqué, G0 va a ser aquella fase donde tiene como propósito no entrar a ciclo celular, ¿sí? Entonces dice G1, pues ¿sabes qué celular? Te encontré muchísimas fallas, traes muchísimos errores, la neta, no nos conviene que te repliques. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Te voy a mandar a G0 para que acabes tu función normal como célula, ¿de acuerdo? Y al final, pues mueras, ¿no? Pero no ocupo que te dividas, ¿va? Esa es la finalidad de G1 como primer checkpoint, ¿va? ¿Sí quedó claro un poquito de cómo funcionan los checkpoints? En este caso de G1, ¿sí? ¿Todo bien, todo bien, todo bien? Leslie, adelante. ¿No? Ok, muy bien. Exactamente. Es uno de los puntos en la interfase donde decide si ese se queda o se va, ¿va? Muy bien. Ahora bien.
G1, ¿qué es? G1, ¿dónde va a empezar? G1 empieza cuando se marca el final de una mitosis y el comienzo de la síntesis, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí en esta parte, ¿de acuerdo? Que correspondería a que acabó una mitosis y la célula luego entró otra vez a ciclo celular, ¿de acuerdo? Aquí comprende el inicio, ¿de acuerdo? De G1. ¿Y hasta cuándo va a durar? Hasta que vaya a empezar la fase S, la fase de síntesis, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en G1? Bien, en G1 ocupa sintetizar proteínas. Entonces va a comenzar la síntesis de proteínas, síntesis de fosfolípidos, así como también G1 va a comenzar a preparar el ADN de la célula para que posteriormente en la fase S se pueda replicar. ¿De acuerdo? Ahora bien, un aspecto muy importante y bastante preguntable, ¿de acuerdo? En ese tema de mitosis, es que G1, ¿de acuerdo? G1 se va a encargar que la célula tenga un aumento de volumen, es decir, que la célula de estar en su tamaño normal, pues crezca, ¿no? Su volumen crezca al doble. ¿Por qué? Porque si la célula, de acuerdo, no aumenta de volumen, pues cuando esta se divida, pues va a salir una célula más chiquitita, ¿de acuerdo? Y lo que ocupa nuestro cuerpo es que no salga una célula más chiquitita, sino que salga una célula del mismo tamaño. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a incrementar su tamaño para que al final cuando se dupliquen, salgan las dos del mismo tamaño de la original. ¿De acuerdo? Ese es el propósito y la cosa más importante de G1, que es que aumente el volumen de la célula. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda con lo que sucede en G1? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Va, recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda, sin miedo. Va, a mí me gusta que me pregunten porque me gusta que no se queden con ninguna duda. Va, muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, seguimos avanzando. Ahora bien, la siguiente parte de la interfase es la fase S, ¿de acuerdo? Que su nombre es S por fase de síntesis o también la conocemos como fase de replicación del DNA o ADN, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿qué es lo que se va a encargar de hacer la fase de síntesis? Pues esto, comprende de la duplicación del DNA, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? ¿Va? Aquí, mucho ojo. Como sabemos, nuestro DNA se compone de una doble hebra en forma de hélice, que es esta, ¿de acuerdo? Es la estructura que todos conocemos del ADN. Entonces, ¿qué sucede en esta parte de la duplicación del DNA? Pues estas dobles hebras, ¿de acuerdo? Estas dos hebras que tenemos aquí, que forman nuestro ADN, se van a separar, ¿de acuerdo? Se van a separar y se van a alinear, ¿de acuerdo? Se van a alinear para que posteriormente, ¿de acuerdo? Estas cadenas ahora reciban el nombre de cadenas molde, ¿de acuerdo? Las cadenas originales se van a separar y van a recibir el nombre de cadenas molde. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de las cadenas molde? Pues eso, ser molde para formar nuevas cadenas, ¿de acuerdo? Ahora, en esta parte van a integrarse, ¿de acuerdo? Nuevas cadenas, ¿de acuerdo? Se van a integrar nuevas cadenas, una a cada una, ¿sí? Ahora bien, ya hemos escuchado que nuestro ADN se conforma de nucleótidos, ¿de acuerdo? De adenina, guanina, citosina, timina, ¿de acuerdo? Se conforman de estos nucleótidos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Dentro de esa parte de la duplicación hay algo que se llama complementariedad de bases, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que ciertos nucleótidos se van a unir de acuerdo con nucleótidos específicos y no con otros, ¿de acuerdo? Se tienen que unir con esos específicos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Tenemos que primero en esa cadena molde tenemos aquí una timina, una adenina, una citosina, una timina, una adenina, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces se va a ejercer esta parte que conocemos como complementariedad de bases. Entonces, con esta cadena nueva, ¿de acuerdo? Va a leer, dice, aquí tengo una timina, entonces yo voy a poner una adenina. Aquí tenemos una adenina, yo tengo que poner una timina. Aquí tengo una citosina, tengo que poner una guanina. Aquí tengo una timina, tengo que poner una adenina. Y así nos vamos por toda la cadena, ¿de acuerdo? Hasta complementar pues todo el par de esa cadena, ¿de acuerdo? Sucede tanto con esta como con esta otra, ¿de acuerdo? Pasa lo mismo. Aquí tenemos una adenina en la cadena molde. Entonces la cadena nueva, ¿qué es lo que va a hacer? Formar una timina.
Esta timina de la cadena molde que va a hacer formar una adenina. Esta guanina de la cadena molde que va a formar la nueva, una citosina, ¿de acuerdo? ¿Esto para qué? Para que posteriormente, cuando se acabe de hacer toda esta parte de replicar, ¿de acuerdo? Todos esos nucleótidos que sean, pues, complementarios con los de la cadena molde, se van a formar, ¿de acuerdo? Ahora, dos, dos dobles hebras de ADN, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que estamos viendo aquí? Que una hebra, ¿de acuerdo? Una doble hebra del ADN está formada por una cadena molde y por una cadena nueva, que es esta de aquí. Y la otra es lo mismo, una cadena molde y una cadena nueva, ¿de acuerdo? Gracias a todo este proceso. Todo este proceso pasa en la fase S, ¿de acuerdo? En la fase de síntesis. ¿Va? Muy bien. Ahora, no sé si quedó todo bien aquí claro con esa parte de cómo se duplica el ADN o si quieren que lo vuelva a repetir, no hay ningún problema, ¿va? Que es importante que lo conozcan, ¿de acuerdo? Porque posteriormente también nos va a ayudar a entender cuando ustedes pasen a segundo a lo que va a ser el dogma de la biología molecular, ¿de acuerdo? Entonces, si ya comprendieron esta parte desde ahorita, ya llevaron una gran ventajota, ¿va? Muy bien, entonces creo que no hay ninguna duda. Entonces, avanzamos. Adelante. Claro que sí. Va. Ok. En esta parte de la fase S, ¿de acuerdo? Vamos a tener que todo esto se forma a partir de nuestra doble hebra de ADN, ¿de acuerdo? Que es el que tenemos en nuestra célula normalmente, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando entra la célula en fase S, estas se van a separar, ¿sí? O sea, de estar juntas, se separan, ¿de acuerdo? Y van a formar cadenas molde, ¿de acuerdo? Sí, van a ser como cadenas molde. Entonces, ¿eso es qué es lo que va a pasar? Es lo que estamos viendo aquí en este dibujo. Se van a formar cadenas nuevas, ¿de acuerdo? Cadenas complementarias, ¿sí? ¿Que cómo se van a formar esas cadenas complementarias? Van a ser haciendo esa parte de la ley de complementariedad de bases, que es que si la cadena molde tiene un nucleótido específico, la otra va a unir a su par, ¿de acuerdo? A su, pues sí, a su par con el cual pueden hacer esa parte de complementariedad, ¿sí? Entonces es lo que sucede aquí. En esta cadena molde, ¿de acuerdo? Si logran ver mi cursor, en esta cadena molde tenemos una timina, una adenina, una citosina, una timina, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la cadena nueva? ¿De acuerdo? La cadena nueva se va a encargar, ¿de acuerdo? De esta timina que tenemos aquí, pues va a formar una adenina. Esta adenina va a formar una timina. Esta citosina va a formar una guanina, ¿de acuerdo? Y así se ve con toda esa cadena molde, ¿de acuerdo? Hasta llenarla con su complemento, ¿de acuerdo? Con su par, con su pareja, ¿va? Eso sucede tanto con esa cadena molde, ¿de acuerdo? Como con la otra, ¿de acuerdo? ¿Y eso para qué? Para poder duplicar nuestro ADN, que ahora se formen dos dobles hebras. ¿Para qué va? Que una hebra va a estar hecha de acuerdo de una cadena molde y otra hebra va a estar formada de una cadena complementaria, o una cadena nueva. ¿De acuerdo? No sé si quedó ya un poquito más claro. ¿No hay de qué? Muy bien. Entonces, bien, una vez que ya pasó toda esta parte de la fase S, de la fase de síntesis, vamos a entrar a la siguiente, que va a ser la G2, ¿de acuerdo? En G2, ¿de acuerdo? Pasa lo mismo que G1. G2 recibe el nombre de gap 2, que significa espacio 2, ¿sí? Y ahora bien, G2 va a ser nuestro segundo checkpoint en toda esta parte del ciclo celular, ¿de acuerdo? Entonces, bien, ¿cómo va a ser esta función de checkpoint? Ahí les va. Una vez, ¿de acuerdo? Una vez que pasamos toda esta parte de la síntesis del ADN, o sea que ya se duplicó, se formaron las nuevas dos dobles hebras, G2 se va a encargar de revisar que no haya ninguna alteración o mutación en esa cadena, en esas cadenas de ADN nuevas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque aunque parece como que muy sorprendente, de acuerdo a esa parte del ciclo celular, que nuestro ADN se puede duplicar a sí mismo, puede llegar a fallar todo ese proceso, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, si aquí en la cadena modelo tenemos una timina y aquí tenemos que tener una adenina, pues si la fase S falló, ¿de acuerdo?
En vez de poner una adenina, puede poner otra timina o una guanina, ¿de acuerdo? Y eso ya representa una alteración en nuestro ADN. Entonces, G2, ¿de qué se encarga? Pues que esto no suceda, ¿de acuerdo? Entonces, G2, ¿qué dice? Pues, ¿sabes qué? Déjame escanear todo ese ADN nuevo que creaste, ¿de acuerdo? Y vamos a ver si se puede reparar. ¿Cómo lo va a reparar? Bueno, en G2 vamos a ver que se van a sintetizar proteínas, síntesis de RNAs y síntesis de enzimas de reparación del DNA, que esas son las más importantes. Las enzimas de reparación del DNA se van a encargar de hacer la corrección de estas partes, ¿de acuerdo? Es decir, si aquí se equivocó y puso una guanina, pues la va a corregir y va a agregar la adenina, ¿de acuerdo? Y así va a pasar en cada error pequeño que haya cometido, ¿de acuerdo? Toda esta parte de la fase S, ¿va? Ahora bien, tú dirás, entonces, si G2 se encarga como que de revisar que no haya mutaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa cuando las mutaciones son muchas? O sea, que es de ser una o o dos mutaciones, ¿qué pasa cuando el ADN está completamente mutado? Ah, bueno, G2 tiene una proteína que es muy importante, que es la proteína P53. La voy a anotar aquí en el chat para que la tengan aquí en cuenta. La proteína se llama P53, que es la proteína supresora de tumores. ¿Qué nos quiere decir que sea supresora de tumores? Bueno, esta proteína que se va a encargar, yo le dije que G2 va a ser como que esa parte del escáner, ¿de acuerdo? Por todas esas cadenas nuevas de DNA. Entonces, ¿qué es la P53? Va a ser ese escáner, pero si detecta si detecta mutaciones, ¿de acuerdo? Dentro del DNA, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inducir a la célula, ¿de acuerdo? A apoptosis, ¿de acuerdo? Que como sabemos la apoptosis es la muerte celular programada o el suicidio de las células, ¿va? ¿Por qué tiene que inducir la apoptosis? Porque ya sufrió muchas mutaciones, ¿de acuerdo? Que pueden ser demasiado peligrosas para que se pueda duplicar en una célula nueva y que posteriormente siga toda esta cadena de duplicación de células con ADN modificado, ¿de acuerdo? G2 tiene esa importante función, ¿de acuerdo? De evitar esto, ¿de acuerdo? Desde que si ya sufrió muchas mutaciones, que no se vaya a mitosis, ¿de acuerdo? Que no se replique. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar aquí? G2 va a activar, de acuerdo a la proteína P53 que va a ser la supresora de tumores y que esta va a inducir a la célula A apoptosis. Ahora bien, te preguntarás también, entonces si G2 pues tiene como que esa particularidad, ¿qué es lo que pasa con el cáncer? ¿De acuerdo? El cáncer es muy inteligente, ¿va? El cáncer se puede aprovechar de dos maneras. Una es que G2 falle, ¿de acuerdo? Que pese a que tiene una función súper importante, G2 puede llegar a fallar, ¿de acuerdo? Entonces, si llega a fallar, ¿qué es lo que puede pasar? No va a producir enzimas de reparación y más aparte no va a producir la proteína P53, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, la célula no se da apoptosis y ¿qué es G2? Ah, pues yo la veo bien, yo la veo todo normal, que se vaya a mitosis y se va a seguir replicando esa célula cuya ahora con ADN mutado, ¿de acuerdo? Esa es una de las particularidades que tiene el cáncer, ¿de acuerdo? En esta parte de G2, ¿va? Entonces, bien. Ahora, si suponemos, ¿de acuerdo? Que en el caso ahora bonito, que la célula se duplicó todo su ADN correctamente, que tuvo pequeños errores, pero se pudieron corregir con esas enzimas, que dice G2, pa, estás excelente, vas de buena calidad, vamos a pasarte a que te dupliques, que llegues a mitosis. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí, ¿tienen preguntas con la función de G2? ¿Sí quedó más o menos claro? ¿Quedó todo bien? ¿Segurísimos? 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 Muy bien. Los demás, quiero ver a ver su emoticón. Decíamos bien, vamos mal, ¿cómo vamos? ¿Todo bien, todo bien, todo bien? Excelente. Entonces pasamos ahora sí a lo que nos importa, la mitosis, ¿de acuerdo? La mitosis. La mitosis, ¿de qué va a comprender? Cuando ya finalizó G2 y que salió todo bien, entramos a la mitosis, ¿sí? Como sabemos, la mitosis se va a dividir en diferentes fases. Profase, metafase, anafase y telofase. ¿De acuerdo? Entonces, bien, vamos a entrar aquí, ¿de acuerdo? Con esa parte de la
profase, ¿de acuerdo? Eso está súper sencillo. La profase, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a ver que los cromosomas, ¿de acuerdo? Van a comenzar a ser visibles, ¿sí? Y porque va a desaparecer esa membrana o la envoltura nuclear, pues del núcleo, vaya, donde se encuentran resguardados este. Ahora bien, si recordarán, ¿de acuerdo? El tema de organelos de la célula, teníamos unos organelos que se llamaban centriolos, ¿de acuerdo? Los centriolos normalmente se encuentran juntos al núcleo, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando los centriolos ven que la célula ya va a entrar, de acuerdo a la mitosis, los centriolos son dos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Uno se va a ir hacia un polo y el otro hacia el otro polo, ¿de acuerdo? Se tienen que ir a polos opuestos, ¿de acuerdo? Esto van a ser con dos fines. Primero, que se pueda realizar correctamente la división celular, así como también que los centriolos puedan cargar con la mitad de cromosomas y la mitad de cromosomas, ¿de acuerdo? Cada uno para las nuevas células, ¿de acuerdo? Entonces, es lo que pasa aquí. Los centriolos comienzan ya a migrar a lo que conocemos como el uso mitótico, ¿de acuerdo? El uso mitótico. ¿Qué es el uso mitótico? Van a ser aquellos centriolos que migran hacia los polos opuestos para la mitosis. Eso es el uso mitótico. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Estos centriolos, ¿de acuerdo? Ahora van a comenzar, ¿de acuerdo? A llevar sus fibras, ¿de acuerdo? Llamadas fibras de Aster. Van a llevar las fibras de Aster hasta llevarse la mitad y mitad de cromosomas. Pero ¿qué es lo que pasa aquí con los cromosomas? Los cromosomas, ¿de acuerdo? Cuando ya desapareció toda esta parte de la envoltura nuclear, se comienzan a alinear, ¿de acuerdo? En lo que conocemos como la línea ecuatorial o la placa ecuatorial, ¿de acuerdo? Está bien dicho de ambas maneras. Ahora bien, estas fibras de Aster se van a encargar, ¿de acuerdo? Cada una de tomar la mitad y mitad de los cromosomas, ¿de acuerdo? Porque pues ocupamos de que se vaya pues la mitad de información genética a una y la mitad hacia otra, ¿de acuerdo? De ese material duplicado que tuvimos. Ahora bien, pues, si recordamos, ¿de acuerdo? Voy a regresar un poquito. Si recordamos, ¿de acuerdo? Tanto en G1 como en G2, yo les mencioné que iba a haber aquí una síntesis de proteínas. Bien, esta síntesis de proteínas tiene aquí una gran importancia con esto de la metafase. Quedamos que cuando los centriolos están aquí en los polos opuestos ya se llaman uso mitótico y que esos tienen las fibras de Aster, que son estas. ¿De acuerdo? Ok, para que estas fibras de Aster puedan crecer, ¿de acuerdo? Esas fibras están hechas de proteínas, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que ocupamos, pues antes de todo eso, haber sintetizado proteínas, ¿de acuerdo? Para que estas fibras puedan crecer y puedan alcanzar a los cromosomas, ¿de acuerdo? Si vemos, estas fibras pueden ser tan grandes, ¿de acuerdo? Hasta alcanzar el otro extremo, del polo de la célula, ¿de acuerdo? Entonces, aquí la importancia, ¿de acuerdo? De la relación con las proteínas que se sinteticen para poder hacer crecer a las fibras de Aster, ¿de acuerdo? Y que esas puedan alcanzar la mitad y mitad de los cromosomas duplicados que tenemos aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en la anafase? En la anafase, ¿de acuerdo? Ya las fibras de Aster ya van a comenzar, ahora sí, a jalar, ¿de acuerdo? La mitad de los cromosomas duplicados hacia cada una de estas partes, ¿de acuerdo? Hacia lo que va a ser una célula hija y hacia lo que sería la otra célula hija, ¿de acuerdo? Para que posteriormente en la telofase, ahora sí, ya los cromosomas ya están en sus nuevas porciones de célula, ¿de acuerdo? Se va a formar otra vez de nuevo la envoltura nuclear, ¿de acuerdo? Se va a formar otra vez el núcleo para resguardar los cromosomas, ¿de acuerdo? Y posteriormente, en un proceso llamado citocinesis, esta telofase, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a cortar, ¿de acuerdo? Se corta y se forman dos células hijas nuevas, ¿de acuerdo? Ahora bien, también otra cosa muy importante que hay que recalcar es que, por ejemplo, si recordamos, tanto en G1, ¿de acuerdo? Mencionamos que se van a sintetizar fosfolípidos. Entonces, si recordamos qué parte de la célula ocupaba fosfolípidos, ¿cuál iba a ser? La membrana, ¿de acuerdo? La membrana, de la membrana plasmática de la célula. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues aquí se van a integrar nuevos fosfolípidos, ¿de acuerdo? Para formar, ahora sí, membrana para estas dos células, ¿de acuerdo?
Ahora bien, ¿cómo se va a hacer el corte de acuerdo de estas dos células? O sea, para que se divida, para que formen citocinesis. Aquí se va a formar lo que se conoce como un anillo de proteínas, ¿de acuerdo? Este anillo de proteínas, ¿qué va a hacer? Pues se va a encargar de cortar, ¿de acuerdo? Va a cortar y separar ahora sí ya en dos células hijas nuevas, ¿de acuerdo? Vuelvo a recalcar otra vez el punto. Cuando ya el proceso de separación de las dos células se llama citocinesis, ¿va? Como tal, la citocinesis no entra en esa parte de la mitosis, ¿va? Pero se ocupa mencionar, pues así se le llama a ese proceso, ¿ok? Muy bien. Ahora la pregunta más importante. ¿Si les quedó claro cómo se produce la mitosis? ¿Si les quedó claro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Segurísimos? Claro que sí. En la metafase, ¿qué es lo que va a ocurrir? Muy bien. A nivel aquí del núcleo, le mencionaba que se van a. Claro que sí. Repito ahorita metafase y yo te voy con citocinesis. En la metafase, ¿de acuerdo? Se van a comenzar a alinear los cromosomas duplicados en la línea o en la placa ecuatorial. ¿De acuerdo? Se van a alinear aquí. Y acá en los extremos, ¿qué es lo que va a pasar? Las fibras de Aster van a comenzar a crecer. Yo les decía, las fibras de Aster están compuestas de proteínas. Entonces, en G1 y en G2 quedamos que íbamos a formar proteínas, ¿sí? ¿Formar proteínas para qué? Pues principalmente para esta parte, ¿sí? Para que esas fibras de Aster puedan crecer, ¿de acuerdo? Y alcanzar la mitad de cromosomas duplicados cada uno. Esta fibra de Aster la mitad y esta fibra de Aster la otra mitad, ¿de acuerdo? Eso es lo que ocurre en la metafase, ¿de acuerdo? No hay de qué. Ahora bien, me preguntaron de la citocinesis. Te vuelvo a repetir. Cuando ya llegamos a esta parte de la telofase, de acuerdo, quedamos que aquí ya se va a formar otra vez la envoltura nuclear, de acuerdo, se va a encargar de proteger los cromosomas, ¿sí? Y se van a formar los nuevos núcleos. Estas células van a comenzar a tratar de separar. Y yo les dije, cuando se separan estas dos células, de acuerdo, se le va a llamar citocinesis, ¿sí? Es decir, cuando se separan estas dos células se le llama citocinesis. ¿Por qué ocurre la citocinesis o cómo ocurre? Es que aquí, en esta parte en medio, se va a formar un anillo de proteínas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace este anillo de proteínas? Se va a encargar de perforar, de cortar. Corta esto y se forman dos células hijas nuevas, ¿de acuerdo? Eso es la citocinesis, ¿va? Me había preguntado Camila. ¿De acuerdo, Camila? Excelente, Camila. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo complicado de esto? Es también un poquito el recordar los nombres, ¿de acuerdo? Porque a veces pasa que nos cuatrapeamos y no sabemos cuál iba primero, cuál después, cuál segundo, cuál tercero. Para esto, pues hay una mnemotecnia que para mí, lo personal, siempre me ha ayudado, que es esta. La de promete, anate, ¿de acuerdo? Promete. Pro de profase y mete de metafase. Ana de anafase y te de telofase. Y así, súper sencillo, ¿va? Ahora bien, yo les recomiendo utilizar esta mnemotecnia. Si ustedes conocen otra mnemotecnia, ¿de acuerdo? Y sienten que es mucho más sencilla, pues adelante, ¿no? A veces me han sacado no sé qué con tamales y con churros y no sé qué tanto. Entonces, cada quien a su efectividad. ¿Cuál es el chiste de una mnemotecnia que te ayude a aprenderte lo que ocupas, pues aprenderte, ¿no? Que en este caso, yo les recomiendo la de promete, anate. Pro de profase, mete de metafase, ana de anafase y te de telofase. ¿De acuerdo? Y con eso les aseguro que nunca se les va a olvidar. ¿Va? Muy bien. ¿Dudas con esta parte de la mnemotecnia? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Excelente. Muy bien. Entonces, ya comprendieron mitosis, ya meiosis se va a hacer un poquito más fácil. ¿Va? Ah, pero antes de pasar a meiosis, tenemos que cuando concluye, ¿de acuerdo? Esta mitosis, la célula tiene de dos sopas. ¿Va? La primera es que la célula vaya a entrar otra vez a G1 y pase por toda esta parte del ciclo celular que acabamos de ver, ¿sí? O
simplemente la célula diga, pues sabes qué, hasta aquí ya me dejo de duplicar, ¿va? ¿Y qué es lo que pasa? Me voy directamente a G0. Que otra vez repito, la finalidad, el propósito de G0 es que la célula, ¿de acuerdo? No entre a ciclo celular, ¿de acuerdo? Ahora bien, vamos a saber y a conocer, y a entender, que es lo importante, por qué una célula sería G0, ¿de acuerdo? Muy bien. Que, como sabemos, G0, ¿de acuerdo? Que significaría gap cero o espacio cero, es decir, que aquí no ocurre nada, nada de nada. ¿Qué es lo que pasa? G0, ¿de acuerdo? Va a abandonar, ¿de acuerdo? El ciclo celular, ¿de acuerdo? Dice, pues sabes qué, yo hasta aquí, ya. Yo me quiero dedicarme a funcionar nada más y hasta que me muera, ¿va? Entonces es aquí lo que mencionan los libros, que es que entra en un periodo de latencia. ¿Qué es latencia? Te estarás preguntando. Bien, la latencia es que la célula, que si bien no va a estar en ciclo celular, va a estar realizando sus funciones normales. ¿De acuerdo? ¿Sí? No, porque eso ocupo que lo quede muy claro. No porque una célula entra a G0 significa que la célula ya no funciona, que ya no sirve. No, eso no es G0. ¿De acuerdo? G0 es que la célula ya no entra a ciclo celular para dividirse, sino que más simplemente es que no entra a ciclo celular, pero sigue funcionando normalmente. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es un ejemplos de esas células? Por ejemplo, los hepatocitos, ¿de acuerdo? Y las neuronas. Los hepatocitos y las neuronas son células que están en G0, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que no porque estén en G0, pues las neuronas están muertas, ¿de acuerdo? O que no tengan ninguna función. Claro que no. Simplemente, ¿qué es lo que pasa? Estas ya no se van a dividir, ¿de acuerdo? Igual los hepatocitos. Ahora bien, vamos a tener que para esta parte de G0 va a haber como que diferentes condiciones, ¿va? Muy bien. Hay que conocer, ¿de acuerdo? Estos tres tipos de células. Las células lábiles, las estables y las permanentes, ¿de acuerdo? Que es cada una. Bien. Las células lábiles, ¿de acuerdo? Van a ser aquellas células que están en constante división celular. ¿Cuál puede ser un ejemplo de estas? Las células epiteliales, ¿de acuerdo? Las células epiteliales son un tipo de tejido, ¿de acuerdo? Bueno, de células que están en constante ciclo celular, es decir, que están produciendo una tras otra constantemente, ¿va? Ahora bien, eso es como un dato extra. Pero una particularidad, ¿de acuerdo? De las células lábiles es que estas, al estar en contacto, bueno, al estar en función de constante ciclo celular, van a ser las células con mayor probabilidad de cáncer. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué? Porque al estar, ¿de acuerdo? En ciclo celular, o sea, de duplicación, tras duplicación, tras duplicación, ya vimos anteriormente, ¿de acuerdo? Me voy a regresar un poquito. Ya vimos anteriormente que, por ejemplo, en la fase S, ¿de acuerdo? En esa parte de duplicación, suele haber muchas mutaciones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entre más constantemente nuestra célula, ¿de acuerdo?, esté entrando en duplicación, ¿de acuerdo?, del ADN, puede sufrir más riesgos, ¿de acuerdo?, de sufrir grandes mutaciones, ¿de acuerdo? Que, por ejemplo, factores, por ejemplo, como radiación ionizante, las células lábiles son las más susceptibles, ¿de acuerdo?, a que sufran estas alteraciones, ¿de acuerdo? Porque están en constante ciclo celular, ¿va? Es como un dato extra que a lo mejor para sus clases les puede ser útil como participación, ¿va? Muy bien. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta con las células lábiles? ¿Sí quedó claro? ¿Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien? ¿Segurísimos? Muy bien. Luna, adelante. Ah, ok, no pasa nada. Yo les mencionaba que esta parte de las células lábiles son las más susceptibles, ¿de acuerdo?, a ser afectadas por cáncer, ¿de acuerdo? ¿Esto por qué? Porque, como mencionamos, están en constante, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí en fase S, ¿de acuerdo? Es decir, que están en constante duplicación de su ADN. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como están en constante, ¿de acuerdo? Duplicación de ADN,
son más susceptibles que, por ejemplo, factores como la radiación ionizante pueda hacer mutaciones en toda esta parte del ADN. ¿De acuerdo? Que fue lo último que les mencioné. ¿De acuerdo, Luna? No hay de qué, Luna. Muy bien. Entonces, ya viendo quedando esta parte de entendido de las células lábiles, pasamos a las células estables. Las células estables son aquellas células, ¿de acuerdo?, que van a tener la capacidad de entrar a ciclo celular, así como también salir de él, ¿de acuerdo? Pero que en respuesta a un estímulo van a retornar otra vez a ciclo celular. ¿Esto qué quiere decir? Un ejemplo de esto va a ser los hepatocitos, las células del hígado. Como sabemos, y a lo mejor puede que alguien que no sepa, este, el hígado es un órgano, de acuerdo, que si por ejemplo sufre alguna lesión o por ejemplo se llega a fragmentar, por así decir, él tiene la capacidad de volver a regenerarse, ¿de acuerdo? Ahora bien, yo les mencioné que el hepatocito, de acuerdo, normalmente, por ejemplo, cuando estamos hablando de la parte embrionaria, pues sí, para formar el hígado, pues ocupamos muchos hepatocitos, 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 de acuerdo, que estén duplicando, 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 ¿para qué? Para formar a todo nuestro hígado, ¿de acuerdo? Para formar a todo nuestro hígado, ¿de acuerdo? Pero que para antes del nacimiento, ¿qué es lo que dice el hepatocito? Ah, pues ya formamos a todo el hígado, pues hasta aquí ya dejamos de duplicarnos, ¿de acuerdo? Vamos a dejar de duplicarnos y ya vamos a hacer nuestra función normal, ¿sí? Entonces, es lo que mencioné aquí las células estables, que son células que tienen la capacidad, de acuerdo, de entrar, de acuerdo a ciclo celular, así como salirse de él, y que pueden volver a entrar. Y un ejemplo puede ser aquí. Supongamos que aquí el hígado sufre una lesión, sufre un corte, ¿de acuerdo? Y nos quedamos sin esa parte del lóbulo del hígado. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen los hepatocitos? Los hepatocitos reciben la señal, ¿de acuerdo? De que, hey, nos quitaron una parte del hígado. Chavos, hay que ponernos a formar más hepatocitos para poder recuperar toda esa parte del hígado que perdimos. ¿Y qué es lo que pasa? De estar en G0, vuelven a entrar a toda esa parte del ciclo celular. Entran al ciclo celular para reponer toda esa parte del óvulo que se perdió. ¿Sí? ¿Hasta qué? Hasta que ya se forma, ahora sí, por completo, ya está todo bien. Y decimos, pues, ¿saben qué, chavos? Ya acabamos de formar esto que perdimos, este, entramos otra vez a G0, ¿va? Es decir, a funcionar normalmente, pero ya no nos estamos dividiendo, ¿de acuerdo? Esas son las células estables. Células, ¿de acuerdo? Que tuvieron la capacidad, primero, de, este, de estar en ciclo celular, pero en determinado momento se detuvieron y entraron a G0, pero eso no quita que puedan volver a entrar, ¿de acuerdo? A ciclo celular, ¿de acuerdo? Esas son las células estables. ¿Va que va? ¿Sí les quedó claro con esto? ¿De células estables? ¿Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien? Dime. Sí. No, no tanto en la que sea, ahí te va. A fuerzas ocupan cumplir, de acuerdo con esta parte, de que si, por ejemplo, aquí estaba ya en G0, pero recibe la señal, de acuerdo, de otra vez el hepatocito, de que se perdió una parte de hígado, este G0 va a entrar directamente a G1, ¿de acuerdo? A fuerzas tiene que pasar a G1, porque G1 ocupa tanto, ya dijimos, aumentar de volumen la célula, ¿de acuerdo? Para que se salgan las dos células iguales, ¿de acuerdo? Y que también ocupe revisar, ¿de acuerdo? Que esa célula que estaba en G0 no tenga ninguna mutación, porque si tiene una mutación, ni chonchos te lo deja pasar, ¿de acuerdo? No lo deja entrar al ciclo celular, ¿de acuerdo? Es por eso que G0 no se puede ir directamente a S o a G2. No. Ocupa entrar a fuerzas a G1, cumplir todo el protocolo. ¿Va que va? De nada. Y bien, por último pasemos a lo que van a ser las células permanentes. ¿Sí? ¿Qué son las células permanentes? Son células que ya no pueden entrar a ciclo celular. Así de sencillo. ¿Sí? Ni con estímulos, ni con nada. ¿De acuerdo? Son células que ya no pueden entrar a ciclo celular. ¿Sí? Que si bien fueron células, ¿de acuerdo? Que en su etapa embrionaria sí pudieron entrar, ¿de acuerdo? En mitosis, tramitosis, ¿de acuerdo? Pero igual, una vez antes del nacimiento, pues estas, ¿de acuerdo? Se dejaron de duplicar, ¿va? Y
Unas que se dejan de duplicar ya no pueden volver a entrar a ciclo celular. Un ejemplo de estas son las neuronas, ¿de acuerdo? Las neuronas son un tipo de células permanentes, ¿de acuerdo? Las cuales, ¿de acuerdo? Durante la etapa embrionaria, sí tienen la capacidad, ¿de acuerdo? De duplicarse, de formar varias neuronas, pero una vez que ya entraron a G0, ya no pueden volver a formar nuevas neuronas, ¿de acuerdo? Es decir, que nosotros ya no podemos formar nuevas neuronas, ¿va? ¿Si les quedó claro con esa parte de células permanentes? Siento yo que es la más sencilla, o sea, que son células que ya de plano, ¡pum!, ya no pueden entrar a ciclo celular. ¿Si les quedó claro? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Muy bien. Ahora bien, aquí como pequeño dato extra. Si bien las neuronas, ¿de acuerdo? Ya no tienen la capacidad de volver a, a duplicarse, entrar al ciclo celular, tienen la capacidad, eso sí, de que sus axones formen nuevas conexiones neuronales, ¿de acuerdo? Es decir, que sus acciones sí pueden volver a formar nuevas conexiones, pero no implica que la neurona, ¿de acuerdo?, se tenga que duplicar, ¿sí? Simplemente la neurona comienza a crecer sus acciones, ¿de acuerdo? Para formar nuevas conexiones, eso sí puede hacer, ¿va? Ah, vi que alguien levantó la mano. ¿Alguien tiene duda? ¿No? ¿Seguros? Muy bien. Ahora bien, con esta parte de importante, quiero que esa sí se la queden, si pueden anotarla, anoten, si quieren tomen la captura, pero anótenlo donde no se les olvide, es que una vez que la célula entra en G0, no significa que la célula muera, sino que la célula sigue realizando sus funciones sin tener que entrar a ciclo celular. Es decir, es lo mismo que decir que entra en un periodo de latencia. ¿De acuerdo? ¿Va que va? ¿Dudas con G0? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Segurísimos? No veo como dos manitas, tres. A ver, los demás, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Ándele, así, así mero. Excelente. Entonces, ahora sí, ahora sí, entendió mitosis, nos vamos a ir directamente a la meiosis, ¿de acuerdo? Meiosis se comprende de lo que sería meiosis uno y meiosis 2. Ahora bien, vamos a tener que la meiosis va a ser aquel proceso de división celular que únicamente va a ser característica de las células sexuales, ¿de acuerdo? Es decir, de las ovogonias y las espermatogonias, ¿de acuerdo? Que ahí les va. ¿Cuál es la finalidad de la meiosis? La finalidad de la meiosis es dividir la carga genética, ¿de acuerdo? Ahí les va. Quedamos que la mitosis se va a encargar de los, por ejemplo, de los 46 cromosomas que tenemos, duplicarlos, ¿de acuerdo? Para hacer dos células nuevas, ¿de acuerdo? Eso es la mitosis. Pero la meiosis, ¿qué es? Es que de los 46 cromosomas que tenemos nosotros, se dividan en 23 y 23 en dos células, ¿de acuerdo? Otra vez. En mitosis, la finalidad de esto es que de los 46 cromosomas que tenemos, los dupliquemos para tener 46 cromosomas en una célula y 46 cromosomas en otra célula, ¿de acuerdo? Mientras que la meiosis va a ser que nosotros tenemos nuestros 46 cromosomas, ¿de acuerdo? Pero se van a dividir en 23 para una célula y 23 para otra célula, porque tiene que suceder así. Bien, eso es muy importante, como dijimos, es únicamente exclusiva para las células sexuales, ¿de acuerdo? Entonces, para que al momento que suceda la fecundación, ¿de acuerdo? Entre un óvulo y un espermatozoide, ¿de acuerdo? Tengamos 23 cromosomas y otros 23 cromosomas, ¿de acuerdo? O sea, 23 de papá, 23 de mamá, para que en conjunto, ¿de acuerdo? Cuando ya formen el cigoto, tengan 46 cromosomas, mitad mamá, mitad papá. Esa es la finalidad de la meiosis, ¿de acuerdo? Y su diferencia con la mitosis. ¿Para qué va? ¿Sí les quedó claro esto? ¿Sí les quedó claro? ¿Sí les quedó claro? Eso es muy importante que les quede muy clarísimo, ¿de acuerdo? Porque luego les pueden preguntar, ya sea en embrio, en histo, en bioquímica, y ya sabiendo responder esto, ya comprendieron ahora sí
cuál es la función de cada uno. ¿Va? Muy bien. Entonces, la meiosis. Sí, Stephanie, no pasa nada. Ahí les va. La meiosis, de acuerdo, tenemos primero la mitosis. La mitosis, como vimos, su finalidad es que tengamos, de los 46 cromosomas que tenemos en nuestra célula, se dupliquen, ¿de acuerdo? Para tener 46 cromosomas en una célula y 46 cromosomas en otra célula, ¿de acuerdo? Y la meiosis tiene como finalidad, ¿de acuerdo? Dividir nuestra carga genética. Es decir, que de nuestros 46 cromosomas que tenemos, se dividan en dos células, que una célula tenga 23 cromosomas y la otra célula tenga 23 cromosomas. ¿Esto con qué finalidad? Como ya sabemos, es exclusivo de células sexuales. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en los 23 cromosomas del óvulo de la mamá, con los 23 cromosomas del espermatozoide del papá, ¿de acuerdo? Al momento que esos se unan y formen el cigoto, tengan 46 cromosomas ahora sí, ¿de acuerdo? Mitad mamá, mitad papá, ¿de acuerdo? Es por una parte que conocemos ya después como recombinación genética, ¿de acuerdo? Pero es para eso, para que tengamos 23 de mamá y 23 de papá, ¿sí? Porque nosotros no podemos tener 46 cromosomas de mamá, 46 cromosomas de papá, ¿de acuerdo? Imagínense tener 92 cromosomas, prácticamente no es posible, ¿de acuerdo? Entonces, pues es para eso, ¿va? ¿Sí quedó claro, Stephanie? Muy bien. Ahora bien, ¿no hay de qué? Ahora sí, la meiosis. La meiosis, como ya les platicaba hace un momento, se compone de dos partes, meiosis uno y meiosis 2, ¿de acuerdo? Meiosis uno pues va a comprender de una profase, metafase, anafase y telofase, ¿de acuerdo? Ahora bien, cosa muy importante, en esta parte de la meiosis uno, ¿de acuerdo? Sí sucede toda esta parte del ciclo celular como lo conocemos, es decir, que tenemos G1, ¿de acuerdo? G1 tiene S, tenemos G2 y tenemos la fase M, que en este caso no significa mitosis, significa meiosis, ¿de acuerdo? Ahora bien, una vez que se realizó todo este proceso, ¿de acuerdo? De duplicación de material genético, ahora bien, entramos a lo que sería la meiosis 2. Que meiosis 2 se compone igual de una profase, metafase, anafase y telofase, igual que una mitosis igual, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa aquí en esa meiosis 2? Si vemos, dijimos que la finalidad de la meiosis es dividir el material genético, ¿de acuerdo? No duplicarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí ya no entramos a la fase S, si ven, ¿sí? Aquí nos vamos directamente a G1, G2 y fase M, ¿de acuerdo? Ahora bien, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿sí? Va a haber maestros, ¿de acuerdo? Que les van a seguir mencionando toda esta parte, ¿de acuerdo? De que meiosis 2, ¿qué sucede? G1, G2 y meiosis 2, ¿de acuerdo? Pero literaturas más recientes refieren que aquí ya no es tan necesario que la célula entre a G1, sino que se va directamente a G2 y meiosis, ¿de acuerdo? Ese es como un dato, ¿de acuerdo? Que yo les pongo, porque pues, ahora sí yo no conozco el maestro de cada uno de ustedes, ¿ok? Y pues no sé qué información les quiera manejar, pero quiero que tengan esto muy en cuenta, que puede ser ya sea que entre G1, G2 y meiosis, o maestros que sean más, más recientes que les mencionen que solamente es G2 y meiosis, ¿de acuerdo? ¿Sí les quedó claro esto que les acabo de mencionar? ¿Sí quedó claro meiosis uno, meiosis 2? Ok. Ahora bien, vamos a esquematizar qué es lo que pasaría, de acuerdo con esas meiosis uno y meiosis 2 juntándolas, ¿va? Ahora bien, vamos a tener que, por ejemplo, tenemos aquí nuestro bocito, ¿de acuerdo? Nuestra bogonia. ¿Qué es lo que pasa aquí? Tenemos aquí que este ovocito, ¿de acuerdo? Va a entrar a lo que va a ser meiosis uno, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que, ¿qué pasa? G1, S, G2 y M. ¿Por qué? Porque ocupamos que se duplique nuestro material genético, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En G1 entramos con exactamente Excel, pero eso lo vamos a ver ya específicamente en meiosis uno por fase uno. Pero igual ahorita lo vemos, ¿va? Muy bien. En G1, ¿de acuerdo?
vamos a tener 46 cromosomas unitarios, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entramos a la duplicación del ADN y ya para después, para después de G2, ya tenemos 46 cromosomas duplicados, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Cuando tenemos esos cromosomas duplicados, pues va a suceder lo mismo, ¿de acuerdo? Entramos a meiosis, igual, pasa la profase uno, la metafase uno, la anafase, la telofase, ¿de acuerdo? Igual que la mitosis. Y de estas células, ¿qué es lo que va a pasar? Van a salir dos ovocitos, ¿de acuerdo? Vamos a tener un ovocito que va a tener 23 cromosomas duplicados y otro que va a tener otros 23 cromosomas duplicados, ¿de acuerdo? Acuérdense que es de este primero que teníamos ahí. Desde que teníamos esta ovogonia que tenía 46 cromosomas duplicados, se dividió y aquí tenemos 23 duplicados y 23 cromosomas duplicados. ¿De acuerdo? Ahora bien, exactamente, sí, 92 en total. Ahora bien, acuérdense que tenemos aquí en total 92 cromosomas. ¿De acuerdo? De esos 92 cromosomas ocupamos dividirlos, ¿de acuerdo? En 23 y 23, ¿de acuerdo? 23 cromosomas duplicados y 23 cromosomas duplicados. ¿Va? Sigamos aquí el esquema. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos observar, perdón, antes de seguir que tenemos aquí? Como sabemos, este ovocito, ¿de acuerdo? Tiene muy poquito citoplasma y este pues tiene más citoplasma. Se estarán preguntando qué fue lo que pasó aquí, ¿se equivocó la célula o algo? No. En el caso, de acuerdo de las ovogonias, para formar los óvulos, ¿de acuerdo? La ovogonia se va a decidir por una de estas células, ¿de acuerdo? Y va a decir, pues, ¿sabes qué? Tú vas a hacer, de aquí va a salir el mero bueno, ¿de acuerdo? El óvulo, ¿sí? Pero para que se forme bien el óvulo, ocupamos que tenga la mayor cantidad de citoplasma posible. Entonces, ¿qué es lo que hace? A este, pues es más gacho, ¿sí? Y le quita citoplasma para dejárselo a este, ¿de acuerdo? Para que se forme aquí el mero bueno, ¿de acuerdo? Que sería el óvulo, ¿va? Es por eso que aquí hay menos citoplasma y aquí hay, pues, mucho más. ¿De acuerdo? Entonces, bien, cuando tenemos aquí nuestros 23 cromosomas duplicados y 23 cromosomas duplicados, entramos ahora sí a la meiosis 2. ¿De acuerdo? Meiosis 2, ¿qué es lo que pasa? Igual entramos a G1, G2 y la meiosis. ¿Y qué sucede? Igual, la profase, la metafase, la anafase, la telofase. ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? De este ovocito van a salir dos, ¿de acuerdo? Que igual van a estar súper chiquitos y que van a tener 23 cromosomas unitarios y 23 cromosomas unitarios, ¿de acuerdo? Y de este que creamos que iba a ser nuestro campeón, el mero bueno, pues van a salir igual, 23 cromosomas unitarios y 23 cromosomas unitarios, ¿de acuerdo? Y ahora hay que ser igual observadores. Aquí, ¿qué fue lo que pasó? Pasó lo mismo que con este. Este dijo, pues, ¿sabes qué? Pues yo nomás tengo que elegir a uno que va a ser el óvulo, que va a ser el que nos va a servir para poder fecundar. Entonces, pues yo elijo a este y va a ser igual. Te voy a tener que quitar citoplasma para dejárselo a este. ¿Sí? Este resultado final, esta célula que tenemos aquí, ya sería como tal el óvulo. El óvulo que ¿cuántos cromosomas tiene? 23 cromosomas unitarios. ¿De acuerdo? Y tú dirás, oye Alex, pero ¿qué pasa con estos tres? Pues esos tres se les llaman cuerpos polares. ¿De acuerdo? Que como vemos, pues también tienen 23 cromosomas unitarios. Pero estos, ¿de acuerdo? Que si bien sí se han reportado casos que esos se logran fecundar, más sin embargo no son embarazos que se logren, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque como vemos la célula no cumple con las características, ¿de acuerdo? Para que se forme un embrión como tal. ¿Por qué? Porque a este le falta pues citoplasma, ¿de acuerdo? Entonces, como tal, sí se puede fecundar, ¿de acuerdo? Esos cuerpos polares, estos tres, sí se pueden fecundar, pero no van a ser viables para un embarazo. ¿De acuerdo? Por eso mismo de que casi no tienen citoplasma. ¿Sí? Más sin embargo, este que es el campeón, el mero bueno, el óvulo sí tiene la capacidad de poder ser fecundado y poder producir a un embrión, posteriormente un bebé y a un ser humano. ¿De acuerdo? Muy bien. Si les quedó claro cómo se aplica toda esta parte de la meiosis uno y meiosis 2, ¿de acuerdo? Todo esto que acabamos de ver es meiosis, ¿de acuerdo? Entonces les pregunto, ¿si les quedó claro? ¿Todo bien?
¿Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien? ¿Cómo vamos los demás? ¿Segurísimos? Excelente. Ahora bien, tenemos aquí ahora otra cosa muy importante que es algo que sucede en la profase en la meiosis uno, ¿de acuerdo? Vamos a tener que, ahí les va, esto que vamos a ver es única y exclusivamente para la profase en la meiosis uno, ¿de acuerdo? En la profase en la meiosis uno vamos a ver que aquí los cromosomas van a sufrir ciertas alteraciones, ¿de acuerdo? Que esas alteraciones se dividen en fases, que son las siguientes: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diproteno y diacinesis. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Los cromosomas van a sufrir modificaciones, ¿de acuerdo? Esto para con la finalidad de hacer lo que conocemos como la recombinación genética, ¿de acuerdo? Entonces, a simples y sencillos pasos, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿De acuerdo? Vamos a tener que en leptoteno, ¿de acuerdo? Los cromosomas se van a hacer más largos, se van a comenzar a alargar. Una vez que se alargan, vamos a entrar a cigoteno, ¿de acuerdo? En cigoteno, ¿de acuerdo? Se van a unir cromosomas homólogos. ¿Qué son cromosomas homólogos? Los cromosomas homólogos van a ser que se va a unir, por ejemplo, el cromosoma uno con el cromosoma uno, cromosoma 2 con el cromosoma 2, ¿de acuerdo? Acuérdense que tenemos 46 cromosomas y los 46, 23 son pares. Entonces, lo que pasa aquí, el uno se une con el cromosoma uno, el 2 con el cromosoma 2, el cromosoma 3 con el cromosoma 3, se comienzan a unir, ¿sí? Ahora bien, aquí la importancia, ¿de acuerdo? Por si les preguntan, ¿cuál es la fase más importante dentro de la profase meiosis uno? El paquiteno, ¿de acuerdo? ¿Por qué? En paquiteno, pues sí, vamos a tener que los cromosomas se van a comenzar a engrosar, pero en este engrosamiento de los cromosomas va a ocurrir lo que conocemos como la recombinación genética, ¿de acuerdo? Es decir, que aquí se van a combinar pues muchos genes, ¿de acuerdo? Que para posteriormente se puedan expresar en el nuevo individuo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, aquí en Paquiteno, ¿qué es lo que va a pasar? Supongamos en el óvulo, ¿de acuerdo? La mamá. Esa madre, ¿de acuerdo? En el Paquiteno, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se van a comenzar a lo mejor a unir ciertos genes, ¿de acuerdo? Por ejemplo, del color de ojos de la mamá, de las cejas de la abuela, ¿de acuerdo? Y se van a unir muchos genes, ¿de acuerdo? Para poder hacer esta parte de la recombinación genética, ¿de acuerdo? Que sucede en Paquiteno. ¿Va que va? Ahora bien, una vez que ya se engrosaron los cromosomas y entramos a esa parte de la recombinación genética, entramos a diploteno, ¿de acuerdo? Que es que los cromosomas se van a tratar de separar, después se van a comenzar a extender y a tratar de separar, pero aquí ocurre lo que conocemos como la diacinesis. La diacinesis, pues, ¿qué es lo que hace? Los cromosomas se van a quedar unidos por los extremos, ¿sí? Eso quiere decir que por más que intenten separarse estos dos, pues siempre van a seguir unidos, ¿de acuerdo? De sus puntos extremos. ¿Va? Muy bien. Recomendación para profase de la meiosis uno, pues es simplemente el estar, pues sí, repitiendo, macheteando un poquito, que va leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno, diacinesis, ¿de acuerdo? Y yo aquí les puse como que a palabras mucho más sencillas, más prácticas, qué es lo que sucede en cada una de estas fases, ¿de acuerdo? Este esquema les puede servir mucho para poder estudiar para su examen que tengan de meiosis, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Dudas con esta parte de la profase uno en la meiosis uno? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Excel. No. Todo bien. Muy bien. Y... No, no pasa nada, Excel. Muy bien. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta con todo eso que acabamos de ver de mitosis y meiosis? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Segurísimo, segurísimo, porque luego de que, ay, Alex, tuve duda en esto. Es momento de hacer preguntas, ¿va? Muy bien. Entonces yo creo que no hay ninguna pregunta. Entonces, pues bien, chicos, de mi parte sería todo del tema de mitosis y meiosis. Ya si ven, ya como que planteándolo así se hace un poquito ya más sencillo comprender qué es lo que sucede en cada uno, ¿de acuerdo?
¿Cuál es el chiste de todo esto? Pues estarlo como que repasando y estudiándolo y hacerlo como que mucho más sencillo para nuestra mente, ¿de acuerdo? Porque a veces como que lo leemos de los libros y estamos como de que, ¿qué estoy leyendo, no? Entonces, basta con tratar de organizarlo todo otra vez en esos repasos para que ahora tenga mayor sentido y que realmente hayamos aprendido del tema, ¿de acuerdo? Muy bien, pues recuerden que este repaso pues pueden consultarlo, ¿de acuerdo? En nuestro canal de YouTube, ¿de acuerdo? El repaso pues sí se va a quedar 24 horas, entonces para quien quiera consultarlo, quien quiera volver a repasarlo, pues ahí pueden checarlo. Igual por los grupos de WhatsApp, en Instagram, ¿de acuerdo? Les vamos a estar compartiendo el enlace del repaso para que lo puedan consultar. Entonces, bien chicos, si ya no queda ninguna otra duda, ningún otro comentario, pues de mi parte sería todo. Y nos estamos viendo pronto, ¿de acuerdo? En un nuevo repaso, ¿de acuerdo? Chicos, que pasen muy bonita noche y excelente inicio de semana. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Bye, que descansen, hasta luego.